Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema interesantísimo que es la mente jurídica con un auténtico experto en la materia. Él es el doctor Juan Abelardo Hernández, quien es secretario de formación del Instituto de la Judicatura Federal. Bueno, doctor, todo esto que hemos venido hablando, usted nos ha hecho el favor de regalarnos este extraordinario libro. Me lo bebí, fue una lectura muy agradable y muy rápida, que se llama La mente jurídica, publicado por Editorial Novum, y que ya la gente lo podría encontrar en cualquier punto de venta de libros jurídicos. Yo me encantaría recomendárselos. Para preparar esta entrevista me lo leí, pero me lo bebí como agua, porque vienen temas muy interesantes, un poco de los temas que hemos venido platicando. Ahí lo tenemos en pantalla: la mente jurídica, el razonamiento jurídica y su forma de expresión argumentativa. Un poco de todo lo que hemos venido platicando en este programa, y que nos quedamos en el bloque pasado hablando acerca de la pedagogía jurídica. ¿Hay una pedagogía para el derecho? ¿Debe haber una pedagogía para el derecho? Bueno, lo que vemos claramente es que tiene que hacerse sobre la práctica. Tienen que aprender a resolver problemas, a resolver casos, pequeños ejercicios. Tal vez empezar con pequeños problemas, paradojas, pequeños planteamientos, ejercicios cortos, y ya luego ver casos más complejos. El mundo anglosajón, el rule of law, me parece que se enseña así, ¿no? De repente en las escuelas de derecho del mundo anglosajón tenemos a estos grandes profesores que trabajan con casos a los alumnos y solamente ven casos, y cada clase es: a ver, les dejo este caso y lo platicamos la siguiente sesión, les dejo este caso y la siguiente sesión. Entonces el alumno va, sí consulta fuentes legales, consulta precedentes, y luego llega a la clase a exponer cómo resolver el caso, y el profesor evalúa a los alumnos en función de eso, ¿no? Incluso les da los roles de parte acusadora o defensa, y precisamente tienen que aprender, tienen que hacer el ejercicio de tratar de encontrar los argumentos, claro, sobre lo que han estudiado para poder hacer valer sus puntos de vista. Y lo que hace un profesor en ese caso es servir como facilitador y mediador, claro, de cómo los muchachos van haciendo el trabajo de debate, de pleito o claro, de resolución de problemas. Tal vez ha tenido un sesgo más hacia el litigante esta formación. Sí, sí, claro. Porque no es propiamente una escuela judicial. Claro. Pero no deja de ser interesante ver que uno aprende a armar los argumentos o aprende a defender una cosa, un interés dentro de una polémica. Y realmente lo que les enseñan es a pulir los razonamientos, ¿no? Claro. Cuando yo presento un razonamiento y llega otra contraparte y me lo rebate, yo estoy aprendiendo automáticamente dónde estuvo la parte débil o la parte flaca de mi razonamiento. Y eso sirve como retroalimentación y va puliendo la actividad de la mente jurídica, del razonamiento legal. Claro, al final tienen los parámetros legales y dicen, bueno, este razonamiento tiene que moverse en estos parámetros legales, pero no es que la ley les dé la respuesta, claro, sino que saben que la ley me pone ciertos límites para dar una respuesta. Claro. En su libro me llamó muchísimo la atención que usted hiciera jugar a autores como Kelsen, Freud, el mismo Piaget. ¿Cómo juegan aquí? Bueno, Kelsen en el juego del positivismo jurídico quería que la norma fuera avalorativa, que la norma no tuviera una carga significativa per se. Esto estaba en el campo de los operadores del derecho. Diríamos que para Kelsen el derecho es un cable uh-huh, en el que las fuerzas y los intereses fluyen en un sentido o en otro. Uh-huh. Y lo que a él le interesaba en un segundo momento, pero sabía que esto no le pertenecía al campo de la ciencia jurídica, era cómo se operaban los intereses, las creencias de los operadores jurídicos en las normas jurídicas. Y claro, tenía que remitirse al campo freudiano. Claro. Hizo una amistad interesante con Sigmund Freud uh-huh, desde principios del siglo XX, la primera década del siglo XX, por lo menos hasta los años 20, sabemos que tenían estas reuniones. En el año 21, Freud mismo le pide a Kelsen que dé una conferencia en sus sesiones de los miércoles sobre cómo vincular tótem y tabú con una teoría del Estado, ¿no?
Y luego más adelante la amistad entre Kelsen y Piaget lleva a Kelsen a replantear el tema de la creencia sobre las normas jurídicas en el campo sociológico. Qué interesante. En últimas cuentas, creo que este es un buen ejemplo, hacer jugar a estos tres autores es un buen ejemplo de que el derecho necesita interdisciplinariedad, sobre todo para su enseñanza y sobre todo para todo el proceso cognitivo jurídico. ¿Le parece adecuado esto? No, me parece que además ya empezaron a darse cuenta en todos estas capacitaciones que hay para sistema acusatorio o para juicios orales, que la psicología jurídica es fundamental. Claro. No tenemos muchos teóricos ni muchos capacitadores en psicología jurídica. Esa es un área totalmente nueva y un campo que seguramente se va a explotar en el futuro, porque hace falta ver cómo expresarse, cómo esas expresiones impactan. Tuve la oportunidad de hablar con unas juezas del Estado de México y decían que incluso en algunas sesiones de capacitación les daban actuación para no expresar su sorpresa frente a ciertos argumentos, ¿no? Tenían que permanecer de una forma neutral para no incidir, ¿no? Y no sesgar el proceso en un momento dado. Claro, no te puedes burlar de alguien que esté diciendo una barrabasada. Aunque a veces ocurre, ¿no? Sí. La gente a veces utiliza el lenguaje o está tan nervioso que utiliza muchas expresiones. Me decía una jueza, a mí a veces, en vez de decirme su señoría, me decía su majestad, ¿no? Pero tenía yo que aprender a quedarme quieta, ¿no? Sí, claro. Son cosas que uno tiene que revestir el proceso, claro, para que el proceso se lleve en buen término. ¿Cuáles son las nuevas tendencias en materia? ¿Se está haciendo algo? Ustedes en el instituto, y eso creo que a todos los que estamos escuchando lo que nos cuenta, pues nos deja tranquilos que haya una muy buena disposición en el Instituto de la Judicatura Federal en formar y trabajar en una pedagogía nueva de enseñanza del derecho y sobre todo el razonamiento jurídico, pero a nivel del mundo, ¿cuáles son las tendencias en materia de razonamiento jurídico? ¿Llevan mano los anglosajones? ¿Latinoamérica cómo está? ¿Qué se está haciendo? Bueno, los anglosajones redescubrieron una cosa que los europeos ya sabían, pero que tampoco echaron mucha mano de ello. Están rescatando a los grandes psicólogos, o a los grandes pedagogos, a los constructivistas, a los teóricos del conocimiento, para dirigirlos al campo del derecho y ver cómo se aplica eso en el campo del derecho. Un ejemplo de un autor que todavía está vivo es Jerome Brunner, que en los años 50 era probablemente la máxima autoridad en materia de constructivismo, después de Piaget y de Alexander Luria y todos estos grandes psicólogos, neurofisiólogos, muchos de ellos, René Sasso. Pero bueno, los están redescubriendo ya cuando el señor tiene 90 años, sí, 80 claro. años. Están revisando, por ejemplo, las teorías de Chomsky, están encontrando que hubo grandes autores en los años 50 que dieron aportes interesantes para la teoría del conocimiento, pero no se habían encaminado en el campo del razonamiento legal. Claro. Déjame contarte una anécdota. Sí. Cuando tuve la oportunidad de estar en Yale unos días haciendo una estancia de investigación, yo traía esta formación de la argumentación jurídica que nos daban en México, y quise encontrar qué cosas de argumentación jurídica manejaban en Estados Unidos, en la Universidad de Yale, que es probablemente la mejor rankeada. Y me encontré un librero nada más, una estantería, un mueble, un estante, donde había puros libros de razonamiento legal. Es decir, el anglosajón estaba más preocupado por enseñar a ver cómo se resuelve un problema que ver cómo se justifica. Claro. Y lo cual tiene mucho sentido, claro, porque si estás en una etapa de formación, lo que quieres es que la gente aprenda a resolver un problema, no a justificar sus resoluciones. Lo que quieres es que sepa aplicar su razonamiento, o que lo vaya puliendo, que haga estrategias y esgrima bien el pensamiento, y no tanto que dé una justificación de por qué pensó de una forma o en otra, ¿no? Me parece que está muy bien para los posgrados las materias de argumentación. Claro. Pero hay que dar, me parece que lo que hacen las escuelas anglosajonas o en Europa, en Suecia, lo que hacen es ejercicios de razonamiento legal. Usted ha visitado muchísimas universidades en México. Hay cerca de 1000 escuelas de derecho.
en todo México. Oficialmente parece que sí hay 1000, pero extraoficialmente hay muchas más. No, hay muchas más, ¿no? Sí. Entonces estamos sacando operadores jurídicos que no los hemos enseñado a pensar jurídicamente. Tendría que ser inclusive hasta una especie de política de Estado, ¿no? Lamentablemente creo que es una realidad a la que nos encontramos. Es una realidad que nos encontramos y a la que nos vamos a enfrentar. Porque efectivamente hay grandes desempleos, pero no porque la gente no haya acabado sus estudios, acabó los planes de estudio. Lo que pasa es que los planes de estudio no están al nivel de los retos de lo que el mercado está demandando, ¿no? Y por mercado me refiero a que la gente sepa hacer las cosas, ¿no? Claro, hay diferencias en el razonamiento jurídico. ¿Piensa de una manera un juez a un abogado postulante? Diríamos que tiene que resolver otro tipo de problemas. Okay. El postulante tiene que resolver el problema de una forma que proteja los intereses. Siempre va a estar condicionado a eso. Diríamos que ve el problema y ve y sesga el asunto en favor de lo que su cliente podría ser menos penoso o más favorable para el cliente. Claro. Los ministerios públicos dicen que ellos no tienen ningún interés, que realmente narran los hechos. Bueno, es el interés del Estado. Es el interés del Estado, efectivamente. Ellos tienen que ver si efectivamente se cumplió o no se cumplió el daño, ¿no? Y por el otro lado, los jueces, los operadores judiciales, tienen que encontrar la mayor coherencia y congruencia y el menor daño social en los razonamientos y en los argumentos que están presentando las partes. Claro. Entonces me parece que son distintas áreas, son distintos modos de razonamiento jurídico. Llegó un tema que me parece que a lo mejor puede conectar, que es este asunto de los derechos humanos. Hay un cambio constitucional, hay una nueva forma de razonar o de argumentar. A lo mejor estamos en el campo de la argumentación más que del razonamiento, pero lo cierto es que ha supuesto un desafío para todo nuestro sistema, al menos en el caso mexicano. ¿Ayuda esta idea de los derechos humanos a repensar el tema jurídico de una mejor manera? Es muy buena tu pregunta, porque se conecta con lo que vimos hace unos instantes, sobre si el lenguaje sesga y moldea nuestro razonamiento jurídico, nuestra mente jurídica. No es lo mismo pensar en el amparo como un juicio de garantías, así es, que como un juicio de derechos. Es correcto, ¿no? Estas variables transforman la manera de razonar y de resolver un problema jurídico. Entonces, por supuesto que la incursión de los derechos humanos dirige el pensamiento jurídico en otras direcciones. Por eso me parece que fue muy atinado lo que señaló el ministro presidente Silva Mesa cuando determina que la incursión del sistema penal acusatorio, lo que es los derechos humanos, la inclusión de los derechos humanos y la reforma de la ley de amparo, terminan la 9ª época, claro, y dan inicio a la 10ª época, y lo que hay que hacer es formar operadores judiciales que estén al nivel de los razonamientos de derechos humanos, de la nueva ley de amparo, claro, y del sistema de oralidad. Entonces, claro que es una nueva época para la Corte en la que hay que dirigir la formación jurídica, la formación del razonamiento jurídico, en otra dirección, claro, o con otros elementos. La argumentación seguirá siendo la herramienta que nos ayudará a justificar, pero lo que tenemos que hacer es un cambio de dirección de pensamiento. Claro. Es tarde para empezar, ya en una edad madura, adulta, por ejemplo, todos los que nos educamos bajo un modelo de enseñanza del derecho, porque así era, en la cual se nos enseñaba la ley y solamente la ley de manera técnica, y ahora pues ya nos enfrentamos ante la vida cotidiana. A partir de ahí puedo empezar a operar, a pensar jurídicamente. La mente no tiene un límite, la mente tiene una plasticidad maravillosa. En la medida que la mente opera en lo cotidiano, siempre nos damos cuenta que aprendemos cosas todos los días, y como diría el filósofo Edgar Morin, se mezcla y se revisa todo lo que ya teníamos y reinventamos toda nuestra mente cada día. Claro. Entonces yo no creo que sea tarde, yo creo que es una gran oportunidad para refrescar el razonamiento. Y el mayor reto me imagino que estará en el Poder Judicial. El Poder Judicial se ha enfrentado a un reto interesante y en el Instituto, al igual que en la Suprema Corte, estamos queriendo enfrentar el reto con un alto nivel.
¿qué va a pasar con las escuelas de derecho? Seguramente muchos de los que nos están viendo están en ese proceso están en sexto de preparatoria y tienen que elegir una escuela de derecho. ¿Qué les recomendaría usted a ellos? ¿Que buscar alguna escuela de derecho donde se enseñe a razonar jurídicamente sería la opción? ¿Hay alguna? No, sin decir nombres, pero ¿habrá alguna? Hombre, yo creo que más que las escuelas, siempre habrá algún profesor que nos ayude. Claro. ¿No? En cualquier universidad siempre habrá alguna mente jurídica que vea que lo que hay que hacer es esta mente jurídica. Yo creo que no es el perfil exclusivo todavía de una escuela en México. Claro. Yo creo que están renovándose. He tenido la oportunidad de hablar con secretarios académicos, con directores de las escuelas de Derecho, que se han dado cuenta de los retos y es importante, ¿no? José Manuel Villalpando en la Libre de Derecho, José Enrique Pereda en la Anáhuac del Sur, la misma gente de la Panamericana, le están dando un nuevo sesgo y se están dando cuenta del problema. Yo creo que la gran ventaja, lo primero es darse cuenta que hay que cambiar. Claro. ¿No? Malo que ni siquiera sepamos que hay que cambiar. Claro. Doctor, ha sido un placer tenerlo aquí en el estudio. El tiempo se nos ha acabado y me parece que tendríamos que dejar una agenda pendiente para luego platicar de otros temas que conectan muy bien con este asunto de la mente jurídica y sobre todo con el tema de formación de jueces. Pero bueno, pues ahora tenemos que despedir el programa y le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Y a ustedes les agradecemos que nos hayan seguido en una emisión más del programa Ante la Ley. Nos veremos pronto.